Hola, muy buenas a todos nuestros oyentes en La Vida es Bella. Al habla Sofía Marrero Hernández. Bueno, en un día más en la sección. Hoy les hablaré de un libro muy interesante que a mí personalmente me ha calado bastante hondo. Pero antes de comenzar, no se olviden de que pueden apoyarme a mí en mi trabajo como ilustradora, tanto con mi libro Tigrillo como en el proyecto que estoy trabajando actualmente, que lo publicamos hace poquito, que es Los Feos, con Deyanira Padrón como escritora. Y obviamente seguir apoyándome en mi red social sofiarte_mh y también apoyar a La Vida es Bella en sus redes sociales. Bueno, pues aquí estamos, ya va empezando el calorcito y es lo que va tocando. Ya va empezando la época buena de irse al monte, irse a la playa. Pero eso sí, siempre es recomendable llevarse un buen librito para los descansos o lo que sea. Puedes leértelo, llámese en el propio sitio o en el transporte público donde haga falta. Y ya daría igual pues si es en formato físico o formato digital. Eso ya cada uno como lo prefiera. Pues en esta ocasión me gustaría hablar de un libro que es una colección de relatos, pero que vale bastante la pena. En este caso el autor, bueno, obviamente pues este es editado por Ediciones Garoé, Editorial Canaria, editorial con la que yo colaboro con mi libro Tigrillo, y que he estado con ellos en los distintos eventos de ferias del libro. Y en este caso el autor no es canario como tal, pero lleva bastantes años aquí en Canarias, que es Rubén Metini, que también, que él, entre otras cosas, estuvo de catedrático en la Universidad de La Laguna y actualmente ya lleva unos cuantos años en Las Palmas de Gran Canaria. Que él es un autor, pues, nacido en Buenos Aires, en Argentina, en el Mar de Plata. Y el libro del que les quiero hablar hoy es Innecesarios e Imprescindibles, que es una colección de 10 relatos diferentes. Que este hombre lo que decidió hacer fue hacer relatos basándose en los diferentes óleos que seleccionó del pintor americano Edward Hopper. Pintor metido sobre todo en el impresionismo, pero que le dio su propio toque. Por ejemplo, como en la portada, la verdad una edición muy bonita, y en el interior pues con páginas a color de los distintos cuadros. Por poner un ejemplo de este primero, Summer Interior, que es un óleo sobre lienzo que fue creado, por ejemplo, pues en el 1909. Y todos los relatos al empezar, pues siempre primero te ponen las imágenes. Todos los óleos, en este caso, pues son todos hechos en Nueva York, pero Rubén Metini lo que hace es que cuando ve los cuadros se inspira para a lo mejor llevarte a Buenos Aires, Argentina, para llevarte para llevarte a Barcelona, a Suiza, a Estocolmo, a distintos sitios, que lo aprovechan un poco para crear sus historias. No es que sea historias biográficas de los propios cuadros, sino que en base a esos cuadros decide crear historias, es lo que él interpreta que ve en esos cuadros. Y es muy interesante, y además de un pintor como Edward Hopper, en este caso. Y en este caso, pues sería dentro de lo que es el catálogo de Ediciones Garoé, lo más parecido, entre comillas, a un libro de autoayuda. Déjenme que les explico. Son 10 relatos diferentes, son 10 mujeres distintas, que la historia pues son narradas desde su punto de vista, pueden ser narradas por tercera persona. Incluso en el mismo relato, pues se solapan un poco los relatos. Pero son 10 mujeres diferentes, cada una con un conflicto distinto, con un problema que surgen y que lo consiguen solucionar de una forma u otra. De alguna forma más dulce y algunos de forma un poco más agridulce, por así decirlo. Pero son diferentes mujeres con distintos conflictos que los consiguen solucionar de una forma u otra.
Y es muy interesante. Y aquí se sucede una cosa muy interesante que de coña y demás cuando se publicó el libro. La coña que teníamos era que el autor, pues Rubén, que hizo transvestismo literario. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, pues, que a la hora de escribir se metió de una forma brutal en la piel de las mujeres. Porque la forma que tiene este hombre de narrar, simplemente increíble, de forma muy natural, que yo lo estoy leyendo y digo, increíble que lo haya escrito un hombre. En este caso, a ver, que no es que sea imposible, pero sí es verdad que hay formas de escribir poniéndose en el papel de la mujer bien, que están bien, que es aceptable, y después hay formas de hacerlo increíble. Y este hombre, Rubén Metini, repito, lo hizo de forma increíble, a mi parecer. Porque es que yo yo es que iba leyendo cada uno de los relatos, que tengo que decirlo, cada uno mejor que el anterior. Si acaso hay algún que otro que a lo mejor es un poquito más flojillo, no flojillo, sino que a lo mejor, desde mi perspectiva, a lo mejor no me impacta tanto como otros. Pero vamos, que te digo, son mujeres diferentes, cada una de edades diferentes. O sea, que eso también es muy interesante porque son distintas mujeres, por lo tanto, mujeres de distintas edades, de distintas épocas. Porque, y lo voy a leer aquí en el índice para no equivocarme. Aquí, donde pone el índice, pues se van poniendo los títulos de los relatos y pone el año en el que el año, no el año en el que lo escribe el autor, sino el año en el que el autor decide ambientarlos. Que aquí le voy a leer. Reencuentro conmigo, París, 2010. Añoranzas del Río, Valencia, España, Colonia del Sacramento, Uruguay, a comienzos de la década del 90. Barcas en el lago Le Mans, Suiza, 1967. Crepúsculo, París y Grèce, Francia, 1946-1955. Encuentro fortuito, Nueva York, 2005. El único que realmente los cuatro son en Nueva York y está basado en Nueva York. Con eso lo digo todo. Nocturno en la oficina. Buenos Aires, 1958. Un hotel en Bérgamo. Milán, 2012. Bérgamo, 2013. Mar de Fondo, Estocolmo, Suecia, 1975-2010. Noches de Varsovia, Polonia, 1970. Y Punto de Inflexión, Barcelona, 1985-2020. Ahí van viendo pues que van cambiando de localización y sobre todo de época. Y es muy interesante cómo se documenta porque hay que decir que Rubén Metini, pues, él nació en Argentina, en Buenos Aires, pero que es un hombre que ha viajado mucho, que ha estudiado mucho, que ha publicado mucho, y es un hombre que le encanta el teatro, que le encanta todo lo que es la cultura, y es un hombre que incluso hay referencia de ciertas obras de teatro, novelas u obras literarias que las menciona ahí y que se ve lo oculto que es él. O sea, no porque todos los demás somos incultos, sino porque es una persona que ha tenido tanto contacto con ese mundo que se nota que se empapó de todo, que es alguien que conoce, que sabe, y que aunque no conozcas esas obras, lo transmite muy bien y que te haces una ligera idea. Y es muy interesante. A mí, por lo menos, me resulta interesantísimo. Y lo dicho, o sea, las historias que crea con cada una de las situaciones, hay algunas que dependiendo de la persona, que a ver, que están todos basados en mujeres, pero que también hay dependiendo del caso, algún que otro hombre, pues con el tema sentimiento, pues se puede llegar a sentir identificado. Y vamos, la verdad que yo lo he dicho, o sea, yo la consideraría, si tuviera que hacer un top 10 de los libros de mi vida, o sea, no de los mejores libros, sino que también, pero de los libros de mi vida, los libros que
que tanto como lectora como persona marcan un antes y un después. Este estaría bastante alto. No sé si llegaría a ser a estar en la primera posición, porque hay muchas historias que me encantan, pero altito puede estar, porque la verdad que, aunque yo sigo siendo la misma persona, hay cosas que uno la empieza a ver de otra forma. Y me parece muy interesante y también cómo trata diversos temas. Y la verdad que personalmente los relatos que más me han gustado, ¿sabes? El primero es muy bueno, pero el segundo muy interesante. O sea, el segundo muy interesante. El de... Sí, el de Añoranza del Río es muy chulo. El de Crepúsculo, interesante también. El de Nocturno en la Oficina es muy chulo. El de Un Hotel en Bérgamo, ese me llegó a la patatita, por así decirlo. Mar de Fondo, brutal también. Noches de Varsovia, muy bonito, la verdad muy cookie. Y después Punto de Inflexión, el último de todos. Ese me dejó... La verdad que ese me rompió un poquito... O sea, ese fue uno de los que más me impactó, que me pareció más interesante, porque he pasado también en Barcelona, que yo viajé el año pasado a Barcelona Bueno, he estado 2 veces en Barcelona en este caso, y al final dice, contra. Y que además trata temas, entre ellos, sin hacer mucho spoiler, por así decirlo, sobre el tema del poliamor y sobre el tema también del SIDA, que hace algo de referencia también. Y que la forma que tiene de contártela ahí todo el tema, fascinante, la verdad. A mí me parece fascinante. Y la verdad que todos los relatos, una cosa que me encanta también, es que todos los relatos, todos y cada uno de ellos, si acaso el más así que he notado a lo mejor que podría fallar un poquito en este aspecto en tal caso sería Barca en el lago Lemán, pero que sería el tercero en este caso, pero aún así también está muy bien. Que todo es una cosa muy buena que tiene, que son relatos, o sea, historias cortas, pero que están contadas de principio a fin, o sea, que están muy bien contadas, con su inicio, con su nudo, con su desenlace. Y aquí es donde quiero volver a hacer hincapié en una cosa que siempre he dicho, que es que da igual la longitud que tenga el libro. Si la historia en sí necesita 800 páginas, estaría correcto. Pero si la historia solamente necesita 5, 10, 15 páginas, está bien también. Lo que no hay que hacer tampoco es estirar el chicle porque sí. Y es más, si en algún momento le dan una oportunidad a este libro, que ya le digo desde ya, por favor, denle una oportunidad, pues lo van a notar. Y es que encima hay relatos, los relatos pues los vas leyendo y ya después cuando los terminas de leer dices, contra. O sea, que te quedas satisfecho porque notas que está bien contado. Y que ahí se nota que Rubén, vamos, para mí hizo un trabajazo. Porque es verdad que hay autores que cometen el error de coger y escribirlos como muy apresuradamente o de intentar darle mucha más... O sea, de intentar extenderlo más o que se esfuerzan de más o que lo hacen demasiado corto y que no se toman realmente el tiempo para narrar, para contar bien lo que está sucediendo, y que él lo hace muy muy bien. La verdad, yo por lo menos este libro es uno de esos libros que yo pondría como que hay que leerse aunque sea una vez en la vida. Yo por lo menos. Ya después que cada uno lo interprete como quiera, pero yo por lo menos lo recomiendo para que se lea aunque sea una vez en la vida, porque de verdad hay cosas que te cambian la perspectiva. Y a partir de aquí, pues, los compañeros, si quieren comentar algo, pueden hacerlo perfectamente. Yo la verdad, Sofía, que me he quedado alucinando con ese libro, y además que combina el arte con el tema de la literatura, o sea, con los relatos, que las historias que cuenta este autor, ¿no?
Y además de la forma como lo hace, ¿no? Que creo que los sentimientos, toca los sentimientos a las personas, ¿no? Muchísimo. Y que te hace reflexionar también, ¿no? Sí, de las sí. historias que cuenta. Totalmente, totalmente. Un libro que toca muchísimo tema sentimental y es muy psicológico en el tema de lo que van pensando las mujeres, no solamente las propias mujeres, sino en el caso concreto de uno de estos relatos, el de Bérgamo creo que era, como había una tercera persona pues que iba viéndolo, que ha sido, entre comillas, testigo de algunas cosas y que cómo iba contándolo, o sea, ya cómo lo interpreta también esa otra persona, increíble. Y después hay uno de los casos en lo que es la propia protagonista de la historia, pero que lo cuenta en sesiones de terapia. Que te quedas como, ¿esto qué? O sea, además que lo que comentabas, ¿no? Que no hace falta extenderse tanto para contar una historia. Que además este hombre parece que lo relata bastante bien. y tanto que lo relata y bien. tiene las palabras específicas, ¿no? Digamos, para la hora de contar las historias. Y además, una cosa muy importante que explica lo que tienes que explicar, pero sin enrollarse. Porque, obviamente, ha pasado en casos que a lo mejor un autor, para decirte cómo fuma una persona, pues se te ponen un párrafo de 20 líneas. Y es como, señor, por favor, no hace falta tanto. O sea, que con menos sí, es verdad que lo cuentas mejor. Hay veces que estás leyendo un libro, ¿no? Y te parece muy pesado. Que no llegas a entender porque se va, ¿sabes? Sí. Cuesta muchísimo Sí. en leerlo. Pero ya se ve que con este autor, pues todo es mucho más fácil, ¿no? A la hora de entenderlo. Sí, a mí me estaba ya gustando todo lo que estabas explicando y además con esa pasión y cómo lo sientes. Vamos, estoy ya por salir de aquí, ir a Capea. Con lo cual te lo digo todo. Y sobre todo también pensé, no solo en mí, sino en una hermana que muy probablemente le gusta porque le encantan los relatos y ella misma ha escrito algunos relatos. Y me gustaba ya el grueso del libro para la cantidad de relatos que son 11. 10 relatos. 10. Son 10 relatos. 10. Con lo cual ya me gustó porque dije, este es de los míos, que Sí, va sí, al sí. grano, directo, con una descripción justa, porque si no ocurre pues un poco lo que estaban comentando en mesa, por lo menos a mí. Ayer lo comentaba con una compañera de trabajo. Digo, yo si leo poca novela es porque no sé por qué se asocia la novela a súper descriptiva. Y tengo que dar con los autores que sean más de acción, porque yo ya me encargo de imaginarme el resto, ¿no? Y a veces creo que no lo sé, igual lo que estoy diciendo no es exacto, pero sí que creo que a veces en muchas novelas se tira por rellenar o porque, yo no sé si desde la editorial le dicen hay que tener tantas páginas. Depende de la editorial. En este caso, Ediciones Garoe, pues no pone un límite de páginas, o sea, que lo único en tal caso que dicen que, sobre todo, pues intentar que sean lo más pares posibles, pero vamos, que si en caso de algo, pues se rellena con que si no alguna ilustración o lo que sea. Pero vamos, en el caso de Ediciones Garoe no es tan así, pero sí es verdad que hay editoriales que sí piden o un mínimo o un máximo de páginas. Que es lo más común que he ido escuchando. Yo creo que al final las páginas, como tú dices, es lo de menos, porque si el libro, como bien comentas, tiene que tener 800, 200, 300, las tendrá, pero de un contenido que te vaya construyendo la historia, que te vaya llevando, que te vaya motivando, ¿no? Pero si son de relleno es ahí cuando a mí ya me pierden, porque... Pues si quieres autores más de acción, por ejemplo, Germán Vega, sería, por así decirlo, dependiendo de la obra o lo que sea, pues nosotros lo consideramos, a él no le gusta este término, pero bueno, el Stephen King canario, pero porque, sobre todo la más Stephen King, entre comillas, que tendría él sería la de Bajo el Puente de Hook, que es una de las más nuevas que tiene él. Pero, ¿y por qué decimos esta? A ver, Stephen King es un autor que, con una gran fama y demás, pero que una de las cosas, por lo que tengo entendido, que tiene, que se extiende demasiado con las descripciones, que es muy descriptivo. Y en el caso de Germán, va más a la acción, o sea, explica justo lo que tiene que explicar. Y él, por ejemplo, en ese sentido, va genial. Otra autora que, aunque tenga muchas de estas obras con temas históricos, también lo explica bastante al grano, es Annika Brunke. También lo hace muy bien en ese sentido. Y en cuanto vaya... Y bueno, y justamente ahora también estoy leyéndome un libro que ya hablaré de él en el próximo programa. O sea, sí, adelanto del siguiente programa, que realmente es una relectura de un libro
que yo leí hace años, cuando yo estaba en el instituto, que yo estaba en la ESO. O sea, imagínate la de años que pasaron de eso, que me lo regalaron el año pasado, si la memoria no me falla, por mi cumpleaños. Y es El sarcófago de las 3 llaves. Del señor Pompeyo Reina, en paz descanse. Que ya él falleció hace unos cuantos años. Que yo sepa de una enfermedad, de un cáncer, no me acuerdo, no soy muy segura, tengo que contrastar todo. Pero vamos, que él sí, falleció bastante joven él. Pero este es un libro que mezcla temas históricos con una novela negra y como una especie de novela negra, pero de misterio, de búsqueda de un tesoro, de descubriendo algunas cosas, porque sobre todo uno de los pilares fundamentales en los que se basa es en la leyenda de Amaro Pargo, del corsario Amaro Pargo, y de la búsqueda del tesoro y con Sor María de Jesús. Que ya hablaré en profundidad de este libro cuando toque el momento, que va a ser dentro de muy poco. La verdad que parece muy interesante. Sí. Y más que nos toca de cerca. Sí, y en este caso es lo que digo, que lo mezcla todo muy bien y además que te van dando los detalles, pero sin extenderse demasiado. O sea, que te da lo que necesita en cada momento, pero sigue siendo dinámico. Porque el problema de lo que estamos diciendo, de que se extienden demasiado, que se enrollan con muchas cosas, que pierdes el hilo conductor de la historia. Que a lo mejor tú estás leyendo tranquilamente, en tu mente vas avanzando en la historia, pero de repente en un momento dado se atascan o se encuentran con un bache de una descripción muy desarrollada de una cosa que a lo mejor no tiene importancia como tal en la historia, y es como, mira, que no avanzo. Y ese es el problema en muchos casos. Pero, por ejemplo, en este caso, y en este caso que son colecciones de relatos, 10 relatos diferentes, y en este caso que es novela, lo hacen bien. Que tú vas leyendo, que vas encontrando el sentido de las cosas, que sientes que vas avanzando en la historia. Porque el principal problema por el que mucha gente deja la lectura, porque en ocasiones se encuentran, también depende de los gustos. Hay gente que le encanta los libros más descriptivos y después habemos gente que nos gusta, obviamente, que nos expliquen las cosas, que nos cuenten cómo son, pero con ritmito, por favor. O sea, con ritmo. Porque también hay que seguir avanzando la historia. Y eso es así. Así que nada, si quiere alguno de ustedes comentar algo más. Bueno, yo te quería preguntar, ¿por qué entra Crepúsculo ahí? ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿el Crepúsculo dice? Sí, o el Crepúsculo, algo yo, porque me causó... Vale, Crepúsculo, que es uno de los relatos. Sí. Este justamente un relato... Pero, Sofía, Crepúsculo es una película esa de vampiros. A ver, podría ser, no. pero no, este es el título es que me llamó... Era una película de vampiros. En este caso no tiene que ver con vampiros. No tiene que ver con vampiros, que va. Este es el título que decide ponerle Rubén a uno de los relatos, que este sería el más artístico de todos, por así decirlo, porque justamente este se basa en una época en la que, bueno, a raíz del tema guerras, de la época, bueno, de la Segunda Guerra Mundial y demás, sí, la memoria no me falla y no estoy valiendo, pero vamos, que hubo época de guerras y demás, y hubo una serie de migrantes que llegaron a Francia y demás, y de una mujer que acogió a uno de esos chicos que habían venido de fuera, judío, en este caso de familia judía, y como este chico, pues, este chico no se había recuperado del todo de todas las cosas horribles que había tenido que sufrir en un campo de concentración en el que estaba él y con un amigo, y también se ve cómo estos dos amigos, uno consiguió avanzar, consiguió salir adelante, y el otro como que se medio estancó, o sea, y que este que se estancó, pues le encantaba pintar, le gustaba mucho el tema de la pintura, que iba haciendo una serie de cuadros y demás, pero que van pasando una serie de cosas que, bueno, no les voy a contar mucho más porque esto es un relato y tienen que verlo ustedes mismos, pero que se va viendo también esa dualidad que es muy interesante, y cómo a raíz de un conflicto muy fuerte, de cosas muy fuertes que pasan, cómo se lo toma uno y cómo se lo toma otro. Y cómo lo vive esta mujer, que es muy interesante.
Así que eso, les recomiendo, vayan a la librería, cómprenlo. Si no lo encuentran en la librería como tal, pero tienen posibilidad de mandarlo a pedir, mándenlo a pedir. O si no, que esta es una de las cosas muy buenas de Ediciones Garoe, al ser editorial canaria, van a la página web de Ediciones Garoe y a la hora de comprar puedes pedir que este ejemplar te llegue firmado por el autor. Que eso es algo también muy interesante, que viene genial también. Y además también, pues, en este caso, pues, se ahorra, entre comillas, el tema del librero y que el autor, pues, puede ganar un tanto por ciento más. Que eso ya es otro tema que ya se hablará cuando se tenga que hablar. Pero vamos, que ya terminamos aquí la sección. Muchísimas gracias a todos mis compañeros por estar. Muchas gracias a La Vida es Bella. A todos ustedes, nuestros oyentes. Y nos escucharemos muy pronto.